Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias. Queremos agradecerte, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tomamos autoridad en esta noche para primero darte gracias, Señor. Entender de que, Señor, por la gracia y la misericordia que viene de ti, es lo único que nosotros podemos entender de que por eso, Señor, estamos de pie, Padre. Hoy venimos rogándote que en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, nosotros podamos tener en nuestra vida, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, la oportunidad de servirte, Señor. Hoy más que nunca, Señor, te agradecemos por este país, por Honduras, Señor, por Colombia, por todos los países hasta donde llegue esta señal. Señor, nos ponemos en tus manos, danos la claridad mental, danos la sabiduría del cielo, danos, Señor, ese espíritu de la tribu de Isaacar, Señor, que eran expertos en conocer los tiempos. Que en el nombre de Jesús, nosotros esta noche también nos volvamos expertos por tu Espíritu Santo. Queremos hablar del Espíritu Santo, Señor. Queremos, en el nombre poderoso de Jesús, reconocer que es el Espíritu Santo el que nos llena, que es el Espíritu Santo que nos conduce, que nos consuela, que nos guía, que nos enseña a poder entender, Señor, cómo es vivir una vida plena en ti. Así que esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, te rogamos de que seas tú hablando, Padre. Gracias, Cristo, te damos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno. A los que están conectados y se van a conectar, les agradecemos, hermanos. En el nombre de Jesús queremos continuar un tema, no sé si fue el martes anterior. Primero le damos la más cordial de la bienvenida. Buenas noches a cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que quería complementar parte del tema, obviamente hablar del Espíritu Santo. Es un tema que lleva, se lleva un buen tiempo, pero creo que vale la pena. Rapidito les cuento así, les hablé, uno de estos martes les hablé del bautismo del Espíritu Santo, porque una cosa es, mire, son tres cosas diferentes para que usted pueda ir tomando nota y tal vez voy a hacer este breve repaso para que los que se van incorporando ahí puedan entender el tema de la llenura del Espíritu Santo, de las llenuras, porque de eso vamos a hablar esta noche, de las llenuras del Espíritu Santo. Yo recuerdo haberles hablado un martes del bautismo del Espíritu Santo. Mire, una cosa es el sello del Espíritu Santo que ocurre cuando, cuando nosotros somos, cuando creemos en Cristo hay un sello, es decir, el sello de garantía que nosotros tenemos de que pertenecemos al Señor, de que somos sus hijos, es ese sello, es decir, que se llama Espíritu Santo. Somos sellados, eso está en Efesios 1:13. Pero también está el bautismo del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. La promesa del Padre es precisamente eso, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Es el hablar en lenguas. Entonces, obviamente, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, vienen muchas cosas más. Y se va a dar cuenta con este tema que esta noche le voy a trasladar para que no se sienta mal ahí, porque hay personas que de repente no hablan en lenguas, pero piensan que no han sido bautizados o no tienen al Espíritu Santo y mucho menos no son llenos del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo lo que trae, es decir, trae muchas cosas, pero la evidencia del bautismo es el hablar en lenguas. Vimos que cuando la preparación del apóstol, del profeta Juan o Juan el Bautista, cuando hablaba de la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, él decía, el que viene después de mí, dice, él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, si ya tenemos a Cristo en el corazón y ya tenemos al Espíritu Santo, entonces lo que necesitamos es pedir esa llenura. Pero más que la llenura es el bautismo que viene por parte del Espíritu Santo. Entonces, miren, esto es un tema en el que cada quien encuentra su propia ruta. O sea, no es hacer las cosas como otros lo hacen, sino que cada uno de nosotros, porque entonces aquí entra en juego un elemento muy importante. El elemento importante es la relación, la búsqueda de la presencia del Señor. En la medida que nosotros buscamos la presencia del Señor, esa relación cercana con Él, conocerlo a través de la palabra, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, es decir, conectarse con el cielo. En la medida que vamos conociendo más al Señor y también estamos estableciendo una relación cercana con el Espíritu Santo. Entonces es bien importante que usted también conozca al Espíritu Santo.
que lea qué es lo que hace el Espíritu Santo y que usted hable con el Espíritu Santo, así como se habla con Dios. Es que mire, la gente confunde algo y lo entendí de esta manera. Mire, no es que nosotros no podamos hablar con el Señor manifestado como Cristo o el Señor manifestado como Espíritu Santo. No, nosotros podemos hablar. Porque una cosa es orar. ¿Cómo se ora? Se ora al Padre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Pero platicar para conocer, usted y yo lo podemos hacer con toda libertad. Te puede platicar con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ¿sabes qué? No he hablado en lenguas. Yo te ruego que me ayudes, que me ilumines. La palabra dice que tú me vas a enseñar todas las cosas. La palabra dice que tú me vas a consolar. Entonces, esa es la plática que usted y yo deberíamos de tener con el Espíritu Santo para lograr mejores cosas en Dios. Ahora, esto es bien importante porque hablé de tres posiciones, de la relación del Espíritu Santo, está, que el Espíritu Santo está con nosotros, hablamos de que el Espíritu Santo está, ¿cómo se llama? Primero es con nosotros, luego en nosotros y por último sobre nosotros. Fueron tres manifestaciones. Este es del tema anterior para que usted pueda más o menos recordar y poder complementar con el tema de hoy. Entonces vimos que básicamente es una posición de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces lo ideal es estar en el lugar santísimo, es decir, que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. En este caso, cuando hablábamos es como que nos gobierne, que nos guíe y nos lleve a toda verdad. Vimos también que cuando estaban unidos, bueno, eso tal vez lo vamos a darle un pincelazo en este tema de hoy. Entonces vimos que por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo, porque se recibe poder de lo alto. Entonces, tal vez le estoy, como le repito, haciendo un repaso nada más rapidito. ¿Por qué es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo? La evidencia es hablar en lenguas, acuérdese, pero cuando recibimos el bautismo, entonces recibimos poder de lo alto, somos guiados a toda verdad, no estamos bajo la ley, sino que entendemos la gracia de Dios. Eso fue lo del tema pasado. También recibimos pleno consuelo, es decir, somos consolados por parte del Espíritu Santo, es decir, Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, también les hablé de qué se necesitaba para ser bautizados en el Espíritu Santo, es decir, con el Espíritu Santo, ¿qué necesitamos? Porque básicamente el ser bautizados, hermanos, es ser sumergidos en su presencia, búsqueda de su presencia, acuérdese de eso. Entonces les hablé también de que para ser bautizados se necesita creer en el corazón. Esa fue una de las cosas. Es creer, es que todo en Dios es por fe. Primero es creer, luego les hablé que hay que pedirlo al Padre porque Él es el que lo da. Y eso lo vemos en Lucas 11:13. O sea, el Padre nos lo da. También hay que hacerlo, no solo es creer con el corazón, porque dice que con el corazón se cree para justicia. Para ser justo se cree en quién, en Cristo primero. Entonces también hay que estar en obediencia a Dios. Ahora, ¿qué se necesitaba para recibir perdón, cómo se manifiesta la promesa del Padre, del Espíritu Santo? Es hablar en lengua. Básicamente, hermanos, esto fue lo que les hablé de parte en perdón, en el tema anterior referente al bautismo del Espíritu Santo. Ahora, eso que nos enseña, mire, lo que nos enseña eso es que realmente nosotros, hermano, miren, nosotros tenemos que entender algo. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Primero, creer en Cristo. Cuando creemos en Cristo somos sellados. Esa es la garantía eterna hasta que Cristo venga por su iglesia. Es decir, es una garantía. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, esa garantía que el Espíritu Santo nos la da, es decir, que Cristo nos la da mediante el Espíritu Santo, es que somos de Él, que pertenecemos a Él. Luego viene el bautismo, que hay que pedirlo al Padre. Y el bautismo nos habilita para muchas cosas. Ahora, es bien importante entender que cuando somos bautizados, yo les hablaba de un vaso, aunque este vaso está, no sé si lo ven, está medio lleno, entonces, o medio, sí, medio lleno. Entonces, este vaso, perdón, con todo respeto, es como la figura de cuando somos bautizados. Imaginemos que este vaso está hasta arriba de agua. Entonces, cuando somos bautizados, recibimos el vaso lleno, es decir, somos llenos del Espíritu hasta arriba. Pero en la medida que nosotros estamos siendo utilizados por el Señor, en la medida que pasan los días, en la medida que nosotros ejercemos sacerdocio, el vaso se va bajando, es decir, la llenura va bajando. Por eso necesitamos llenuras. Ahora, es bien importante
que entendamos algo, hermano. ¿Por qué necesitamos llenura? Es que fíjense que la gente a veces solo quiere las llenuras para hablar en lenguas o para profetizar. Sí, es parte de lo que el Espíritu Santo quiere darnos y habilitarnos, pero realmente nosotros tenemos que ir más allá, fíjese. Y antes de entrar en materia, porque sí quisiera hablarles esta noche de las llenuras del Espíritu Santo, fíjese que eh, viendo con mi esposa desde anoche, ahí lo vimos por parte, el testimonio de alguien que, miren, él era un muchacho que fue criado, prácticamente su mamá lo dejó en una especie de orfelinato. Entonces su madre lo deja en una especie de orfelinato y él ahí como pudo, hermano, sufrió muchas situaciones difíciles, muchos abusos y tantas cosas que se dan en esas instituciones, ¿va? No en todas, pero en su mayoría. El caso es que al final Dios a él lo bendice, hoy es un hombre, un empresario de éxito. Y fíjese que este muchacho que contaba su testimonio, dice que cuando él ya Dios lo bendijo, cuando ya le dio la capacidad de ser empresario, se graduó en la universidad y hizo muchas cosas, pero me llamó la atención, yo comentaba con mi esposa eso. Fíjese que dice él que cuando se graduó y ya pudo tener dinero y pudo sacar su familia adelante, fíjese que él siempre, siempre en su corazón estuvo a ayudar a los niños del orfelinato, no donde él había crecido, porque eso era en otra ciudad, sino que él siempre tuvo esa intención, esa buena intención de querer ayudar a los niños de su ciudad donde él estaba viviendo. Y fíjese que él lo que hacía es que organizaba para diciembre, usted sabe la fecha de diciembre, ¿verdad? Donde se reparten regalos y todo. Entonces él organizaba para diciembre unas especies de cumpleaños en los que él pedía regalos para esos niños. Él no pedía regalos para él ni para su familia, sino que para esos niños. Invitaba a gente muy importante. Pero ¿qué le quiero comentar que me llamó la atención de lo que él decía? Fíjese que él iba primero, se iba al orfelinato ahí con su esposa y el grupo de apoyo que tiene. Y les pedía a todos, póngale que eran 20, 30 niños, no sé cuántos, pero les pedía a todos que hicieran una carta. Entonces los niños, todos, fíjese que él dice que él hasta lloraba viendo lo poco que pedían en función de lo mucho que ellos podían darle. Es decir, la mayoría de niños, era raro el que no pidiera eso. Pedían comida, pedían, oiga bien, comida, pedían sábanas para poderse cubrir del frío y ropa. Eso era todo lo que pedían. Entonces él decía, fíjense que, y yo les decía a ellos, pidan, pidan, pidan. Entonces ellos no, dice que no pasaban de pedir sábanas, ropa para ellos y comida, porque esa era su necesidad inmediata. Entonces, ¿por qué les cuento esto, hermano? Porque nosotros a veces podemos ser y tener esa misma actitud en función de lo que Dios quiere darnos con el Espíritu Santo. A veces nosotros nos limitamos en Dios porque vemos nuestra condición espiritual, porque a veces vemos que no nos han funcionado las cosas en ciertas áreas y pensamos que estamos descalificados por el Señor y es todo lo contrario. A veces las cosas no funcionan porque puede ser el no de Dios es una respuesta para nosotros, o el sí de Dios obviamente es una respuesta. Entonces creo que nosotros hemos limitado al Espíritu Santo. ¿Ves? Nos hemos tal vez concentrado en solo querer hablar en lenguas si no hablamos en lenguas. O nos hemos concentrado solo en querer hablar nuevas lenguas y hablamos en lenguas. O nos hemos concentrado creyendo que el Espíritu Santo solo es para profetizar, para tener los dones del Espíritu y luego dar frutos en el Espíritu. Y no, fíjese, eso no es el techo, porque tal vez nos enseñaron mal. Por eso estos temas, para más o menos darle luz, pero usted tiene que encontrar su propia ruta. La ruta la va a encontrar en una relación cercana con el Señor, buscando al Señor, pero también hablando con el Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo, establezca una relación cercana. El Espíritu Santo es Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Entonces, que esta noche nos sirva para entender de que no nos limitemos. Ahora, el objetivo principal del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Es que Él es la garantía de que somos hijos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender, más que anhelar hablar en lenguas, que no es que sea malo,
más que anhelar profetizar, que no es que sea malo, más que anhelar tener, ser usado por el Señor para que usted pueda tener talentos, dones, para que pueda tener señales, prodigios y milagros, más que eso es que usted pueda ser transformado, que su familia pueda ser transformada. Ese es el objetivo principal. Sí, porque nosotros queremos hacer muchas cosas afuera, pero el objetivo principal del Espíritu Santo es adentro, porque dice que el Espíritu Santo, la labor principal, la primera es que Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo es como el auditor para que nosotros vivamos en santidad, para que vivamos en la casa con las situaciones que siempre se dan en la casa, pero que siempre haya perdón, que haya restitución, por ejemplo, que siempre haya arreglos en la casa, que entendamos que tal vez usted, al igual que su servidor, tenemos virtudes y defectos, que nuestros hijos, el esposo, la esposa, nuestros padres, que todos en la casa, en la iglesia, en el trabajo, no somos perfectos, pero que estamos siendo perfeccionados. Es que el instrumento, que más que el instrumento, porque no es un instrumento, sino que es Dios manifestado, pero lo que usa Cristo para perfeccionarnos es al Espíritu Santo. Entonces se da cuenta de la magnitud. Entonces yo le contaba esta historia de los niños del orfelinato porque creo que esos niños, fíjese que los niños se limitaron en pedir mejores cosas. Obviamente después él contó que los niños ya cuando se dieron cuenta que podían aspirar a un Nintendo, a un Xbox, a un balón de fútbol, a esa colección de carritos, ya pedían más. Entonces así quiere el Señor a veces. ¿Fíjese? Miren, yo se lo digo de parte del Señor. Creo que nosotros no tenemos a veces idea del potencial que Dios ha depositado en nosotros. Por eso ahora, por qué hablarle de las llenuras? Porque necesitamos ser llenos. No me va a decir usted que su fe toda la vida está a tope. Igual, véalo como su cuerpo físico, aún su cuerpo espiritual. ¿Verdad que nosotros a veces nos cansamos, hermano? Uno se sienta, dicen que a medida que van pasando los años, cuando uno llega a algún lugar, uno lo que anda buscando es dónde sentarse. O los jóvenes andan buscando dónde salir a correr o a hacer otras cosas, pero ya cuando uno llega a cierta edad, uno lo que anda buscando es dónde sentarse. Entonces, el cuerpo físico se cansa, se cansa. Entonces, nosotros tenemos que entender de que no es cuestión de edad, sino de llenura. ¿Para qué? Para ser habilitados por parte del Señor. De esto quisiera hablarles con la ayuda del Señor, pues espero darme a entender en el nombre de Jesús. Mire, dice la palabra, ahí está, de la llenura del Espíritu Santo. De eso precisamente quisiera hablarle. Ahora, ¿por qué son llenuras? Yo le decía a usted que son llenuras porque necesitamos ser habilitados para ciertas tareas que Dios tiene preparadas para usted. Mire, usted y yo, Dios quiere utilizarnos y algunos ya nos está utilizando, pero necesitamos esa habilitación que viene del Espíritu Santo. Se va a dar cuenta porque ahora, cómo? Porque, miren, una de las formas, le voy a dar algunas que yo he visto y que creo que le van a funcionar. Miren, usted dirá, bueno, pastor, yo ya tengo al Espíritu Santo dentro, Efesios 1:13, ya vive en mí, Dios mismo mora en mí, perfecto. Ok, yo ya creo en Cristo, ya tengo el Espíritu Santo, vamos bien. Lo segundo, pastor, dice que si yo pido al Señor creyendo con fe y entendiendo que el Padre me va a dar ese bautismo, aunque no hable en lenguas, ojo, pero yo tengo que buscarlo porque esa es la evidencia. ¿Sabe por qué es bien importante el hablar en lenguas, entre otras cosas? Porque cuando uno habla en lenguas se conecta inmediatamente con el Señor. No que no se conecta orándole al Señor, le aclaro, ¿verdad? Nosotros nos conectamos con el cielo, buscando su presencia, adorándole, leyendo la palabra. Pero hay un secreto cuando uno habla en lenguas. Cuando uno habla en lenguas, se conecta inmediatamente con el cielo. Yo le contaba a mi amada, sí, fíjese que hay un músico en cierto país que nosotros conocemos, que una vez estaban es decir, estaban ministrando. Y fíjese que como que ellos usan una especie de monitoreo interno, pero se les cayó todo el monitoreo, como que alguien desconectó o se fue la luz en cierta zona de la iglesia, hermano, y era un desastre. Y él como él estaba de director de la alabanza y él tiene un estándar bien alto, bien, me gusta ese estándar que él tiene.
Entonces, este músico del cual yo les hablo tiene un estándar bien alto, es bien exigente. Entonces, él se quedó atribulado porque no hallaba qué hacer. Y el director allá tratando de salir adelante. Entonces, él quería sacar adelante el culto, pero no era problema de él porque se había ido la luz. El caso es que al final él cuenta, ¿verdad? Lograron arreglar como pudieron, salieron adelante, pero él quedó afectado, fíjese. Él quedó afectado, se sentía mal porque no había logrado arreglar a tiempo ciertas cosas. Al final, la gente creo que ni cuenta se dio. Pero fíjese que él dice que para poder conectarse nuevamente, porque eso le provocó en algún momento que se molestó con él mismo, ¿es? Entonces, este músico lo que hizo se puso a hablar en lenguas, ¿ves? Se puso a hablar en lenguas y ahí él pone la foto, él pone el video, entonces se mira cuando él se hace así como para atrás y comienza a hablar en lenguas, e inmediatamente se conectó. Entonces, por eso es bien importante el bautismo, porque el hablar en lenguas nos conecta con el Padre. Dice que el que habla en lenguas habla misterios con el Padre. Ahora, ¿por qué necesitamos las llenuras? Porque la habilitación del Espíritu, es decir, la llenura que Él nos da y nos habilita, se va gastando. Entonces necesitamos, ahora, ¿dónde yo me lleno? ¿Dónde voy? ¿Cuál es la estación de servicio? Con todo respeto lo digo, donde yo me lleno del Espíritu. Primero la iglesia, perdón, corrijo, primero su casa, ahí donde usted está. Entonces, en su casa, usted tiene que doblar rodillas, usted tiene que poner alabanza. Si pone RCN, con todo respeto lo digo, todo el día, o pone, ¿cómo se llama? Caracol, o pone la otra, el de City TV, hermano, ahí no va a estar, sí va a estar el Espíritu Santo, pero no llenándolo. Ahí lo que va a haber es temor, angustia, preocupación, porque eso es lo que ministra. Ahora, si usted pone alabanza en su casa, es que mire, yo le estoy dando cosas prácticas que le van a servir, porque usted es el más interesado en tener el bautismo del Espíritu Santo, luego las llenuras para poder ser habilitado por el Señor en las tareas que ya Dios determinó para usted. El que no crea que Dios le va a dar todo lo que le ha dado a usted para que lo ponga colgado en un cuadro ahí en la pared. No, es para usarlo en su obra. No se olvide de eso, para usarlo en su obra. Entonces, ¿dónde, pastor, me lleno? En su casa. Mire, cierre su habitación, métase con el Espíritu Santo, métase con el Señor, adore, ahí diga el Espíritu Santo, lléname, bautízame. Señor, te ruego que me bautices, por favor, anhélelo, búsquelo, búsquelo como un tesoro. Perdone la comparación, muy burda, pero para que me entienda la magnitud de esto. Mire, búsquelo así como cuando perdió el celular y no lo encuentra. Yo creo que ahí me entendió, creo que todos nos dimos a entender ahí. Mire, busque al Espíritu Santo, como cuando perdió el celular y no lo encuentra. Sí, yo lo entiendo porque eso perdón, es su herramienta de trabajo para algunos. Yo diría que para todos. Entonces, así es que usted debe anhelar buscar al Espíritu Santo. Ahora, otro lugar es incluso caminando, fíjese. Usted puede ir caminando y orando, diciendo el Espíritu Santo, cantando, adorando. Otro lugar es la iglesia, en el momento de la adoración, en el momento de la palabra. Fíjese que nos pasó algo muy, muy bonito. Perdone que hable de eso, pero a veces nosotros menospreciamos los tiempos de los cultos o menospreciamos los tiempos en la iglesia. Dice que cuando nos tocó ministrar junto con mi amada en cierta iglesia, perdone que hable de nosotros, pero es un testimonio que me contaron. Dice que cuando nos tocó ministrar en cierta iglesia, en cierto país, no que no pase en la nuestra, ha pasado. Capaz que a veces algunos no lo ven. Fíjese que me contó, dos personas me dijeron, pastor, fíjese que cuando usted estaba dando la palabra, a mí, dice, él me enseñó, a mí me cayó escarcha, escarcha dorada, dice. Entonces, yo no la vi, créeme, porque uno está dando el mensaje, pero algunos están expectantes de lo que Dios va a hacer a través de la palabra, a través de la adoración. Ahora, no lo digo por mi hermano ni por mi amada, no, yo lo digo porque ha pasado. A veces en la iglesia uno ve que como que algo desciende. En el espíritu uno ve cómo se rompen las cadenas, cómo ataduras son quitadas. Todo eso pasa en la iglesia. Ahora, ¿qué otro lugar yo necesito? Mire, buscando su presencia. En el lugar donde usted determine buscar la presencia de Dios, allí es donde usted va a ser lleno. Ahora, ¿qué necesito tener yo?
¿Cuáles son mis actitudes? Entonces, yo encuentro la llenura ahí, cuando lee su palabra. Yo le he dicho que a veces yo leyendo comienzo a llorar, porque es el Espíritu que me toca. Y allí, entonces, en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, eso le va a llenar y le va a ayudar a ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero también ahí es donde nos vamos a llenar, en la coinonía con el Señor, en la relación con el Señor, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud, hermanos? ¿Cuál debe ser mi actitud? Mire la primera, porque yo tengo que tener una actitud. Primero es cobertura, Hechos 1:16. Entonces, ahí está. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron. Déjenme ver acá, que por acá lo tenía. Eh, perdón. De los que prendieron, es que estaba viendo otra cosa aquí para ver. Sí, de los que prendieron a Jesús. Entonces, mire, y el versículo siguiente, el 17, ya le explico ahí por qué cobertura, porque era contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio. Entonces aquí, ya estos versículos que le estoy trasladando es cuál tiene que ser mi actitud para poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Sí, para ser llenos. Y esa llenura en algunos de ustedes va a traer el anhelo de hablar en lenguas que usted anda buscando. Se lo garantizo. Entonces, mire, primero es cobertura. Ahora, ¿por qué le hablo de cobertura? Miren, aquí cuando vemos Hechos 1 en el contexto, ya Judas no está. Entonces ellos necesitan reemplazar a Judas. Y dice que buscaron dos, uno llamado José. José tenía otro nombre ahí, creo que era no era Bar Jesús, porque aquel era el de las tinieblas. Era José, llamado el justo, dice, y tenía tres nombres, fíjese, y el otro era Matías. Obviamente la suerte dice que cayó en Matías. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Mire, esto es una especie de postulado, no que así sea, pero da la impresión, mire, el pueblo de Israel eran 12 tribus, ¿verdad? Eran 12 tribus. Entonces estaban cubiertos por el Padre, es decir, Dios cubría a las 12 tribus. Ok, pero también eran 12 discípulos. Da la impresión, esto se lo escuché al apóstol Sergio, me pareció bueno el postulado. Entonces, mire, da la impresión que las 12 tribus eran cubiertos por los 12 discípulos. Entonces faltaba uno cuando muere Judas. Entonces había una tribu que estaba descubierta y precisamente, pues ahí sería la tribu de Judá. El caso es que era necesario llenar el hueco, que más que hueco era necesario sustituir aquel que ya estaba escrito. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo. Entonces el Espíritu Santo predijo lo que iba a pasar acerca de Judas. Entonces, ¿por qué es importante la cobertura? Fíjese que, mire, ¿por qué es importante la cobertura? Ahora, entienda algo, nosotros tenemos la cobertura de nuestro Padre. Dios es nuestra cobertura, pero Dios ha designado autoridades en la tierra. Entonces, le quiero decir algo. A veces la llenura no llega, no porque así sea en usted, ¿verdad? Ni en nosotros, sino que puede pasar. Fíjese que cuando nosotros no estamos de acuerdo a la iglesia que asistimos con lo que se predica en la cobertura, entonces difícilmente podemos ser llenos, fíjese. O tenemos una llenura no plena. Solo el Señor en su misericordia nos da. Mire, si usted no está de acuerdo con su pastor donde va, o con la pastora donde va, entonces no está reconociendo cobertura. Si usted todavía, tal vez porque venía de otra iglesia, me voy a meter a líos ahí, tal vez usted venía de otra iglesia, pero usted todavía tiene su corazoncito puesto en la otra iglesia, entonces no está reconociendo la cobertura actual. Es que mire, la cobertura es tomarnos de la mano en unidad de espíritu, en unidad de doctrina, caminar juntos hasta donde el Señor nos lleve. Y el día de mañana nos separamos, chao, nos damos un abrazo y le bendecimos, y cada quien por su lado. Es que la cobertura no es amarrarnos, al único que nos podemos amarrar y permanecer, y es necesario hacerlo, es al Señor. Pero si el día de mañana usted considera que va a buscar nuevos aires, nos damos un abrazo, hermanos. ¿Para qué pelearnos? Hay gente que se pelea, se va de las iglesias peleados con los pastores.
o se va peleado con los hermanos, peleado con sus líderes. Entonces, nunca van a recibir, fíjese, difícilmente reciben. Mire, la persona que no reconoce la cobertura, que no tiene la visión de la casa, no va a recibir ahí, porque nosotros para comenzar como ministerios de Benecer, no que otros no lo hagan, pero nosotros por lo menos como ministerios de Benecer, una de las cosas que tenemos es el fluir en el Espíritu Santo. Es el cántico nuevo, es la edificación pentagonal, que son los 5 ministerios, es el oficio profético que se da producto de la llenura. Entonces, el mover, el fluir del Espíritu Santo es una de las cosas que como ministerios de Benecer hacemos. Pero si nosotros no entendemos eso, lo que pasa en la casa, por eso interésese por lo que hacemos. ¿Por qué profetizamos? Mire, con pena le voy a decir algo, y ojalá no se vaya a sentir mal, pero prefiero que se sienta mal. Mire, yo pocas veces, y esto es más que una queja, como una exhortación. Mire, pocas veces de la gente de la iglesia recibo retroalimentación, pocas veces. Digo yo, o lo entendieron todo o no entendieron nada. Es que les cuento algo. Llegó alguien de visita. Esta persona va a otra iglesia, pero le gusta llegar con nosotros eventualmente. Llegó un día de estos. ¿Y sabe lo que hizo esta persona? Llamó a mi esposa, le escribió. Pastora, le dice, necesariamente hay que profetizar en todos los cultos. Mire qué linda pregunta. Wow, dije, o sea, es una persona interesada en aprender. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vaya, le voy a poner una, el velo. Si nuestras hermanas no manejan por qué usamos velo, entonces tenemos una cobertura, no a medias, pero no nos falta parte de entender las cosas. Es que hoy es un martes de doctrina, por eso estoy hablándole de esto. Ahora, entonces cobertura va más allá, porque no solo es en la iglesia. Si usted está en contra de su jefe, hay lío, hermano. Olvídese que el Espíritu Santo va a estar ahí, porque va a decir el Espíritu Santo, ¿cómo si estás en contra de tu jefe? Hermano, mire, en los trabajos, en las empresas, aunque no nos guste, la persona que está ahí, sea más joven que usted o usted tenga más capacidad que ella o él, hermano, a ese fue que pusieron. Ay, me voy a meter a líos aquí, hermano. Padre, ayúdame con lo que voy a decir. Si usted no está a favor de los que nos gobiernan, ojo, pero estoy hablando en el buen sentido. Si usted no está a favor de nuestras autoridades, si no están haciendo actos de corrupción y todo ese tipo de cosas, ojo, si no lo están haciendo. Y usted dirá, pastor, pero es que aquí no, yo no me quiero meter a ese lío. Pero si nosotros no estamos de acuerdo con las autoridades, entonces es como un estorbo, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si usted se da cuenta que hay un lío, padre, encárgate del presidente, encárgate de los alcaldes, encárgate del gobernador. Si usted se da cuenta de su jefe, padre, yo te ruego que abra los ojos, mi jefe. No sé por qué me he quedado ahí, pero cobertura es la primera. Entonces, cuando yo reconozco cobertura, cuando yo reconozco autoridad, es que cobertura es reconocer autoridad, porque dice que sobre un alto hay otro más alto. Entonces ahí hay llenura del Espíritu Santo. Estas son las condiciones que yo tengo que tener, entre otras. Mire otra de ellas, unidad. Hechos 2:11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Unidad, hermano, unidad. Y esto es tan básico. Por ejemplo, mire, no crea, no, perdón, si en la casa no hay unidad, hablo en el buen sentido. Mire, vamos a tener algún tipo de diferencias, pero yo hablo en la unidad de la visión de familia, unidad de la visión hacia dónde vamos. Pero si el esposo dice, vamos a Medellín, y la esposa dice, vámonos para Cali, hermano, ahí no hay unidad. Ah, y salen los hijos, no, yo me quiero ir para Barranquilla. Entonces, necesariamente tiene que haber unidad, porque este es el método más o menos para ser llenos. Cuando nosotros estamos en cobertura, cuando recibimos, cuando vivimos en unidad. Por ejemplo, en la iglesia, ¿qué rompe el fluir del Espíritu? Cuando, por ejemplo, un hermano está orando, fíjese que es bien importante esto le va a servir. Como es doctrinal, no va a servir. Mire, cuando nosotros iniciamos orando, pongámonos de acuerdo. Porque si la persona, el líder que está orando, el líder del equipo de servicio que está orando, el hermano o la hermana, si la persona está ahí metida con el Señor, si está orando,
Pero si nosotros, por ejemplo, él está diciendo, Padre, yo te ruego por esta ciudad que la bendigas, pero usted está pensando, Padre, necesito pagar la renta, Padre, estamos en división. Entonces dice el Señor, hey, casa, pónganse de acuerdo, le va a servir. Mire, yo sé que todos vamos a la iglesia con necesidades, todos, necesidades a veces espirituales y necesidades materiales, todos de una u otra manera vamos. Pero si les pido un favor, pongámonos en unidad. Si, por ejemplo, uno de pastor dice, hermano, vamos a orar, oremos todos. Hermano, le pido algo, miren, en unidad, escuchemos el mensaje. Pero si uno anda por allá, el otro está por acá, parece que vengo muy, yo creo que es el agua, se está quejando mucho, pastor. No, no, tranquilo, no me estoy quejando, pero le estoy trasladando algunos principios, porque el mundo espiritual es de principios, que eso nos va a ayudar. Entonces, la unidad, unidad. Cuando estaban juntos, llegó el día de Pentecostés, 50 días después de que el Señor había resucitado. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Ahora es difícil, hermano, le quiero decir algo, es difícil ahora. Si ni los pastores nos ponemos de acuerdo, imagínense las ovejas. Qué pena decirlo, pero pasa. Entonces, mire lo que dice el 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en donde estaban. Y el versículo 3 dice, y todos comenzaron a hablar en lenguas. Entonces, ¿cuál es el método? Porque ahora le quiero aclarar algo, no es que vamos a caer en religiosidad, que así va a ser. No, no, es que esto es búsqueda, presencia, anhelo, fe, buscar al Señor. Esa es la disposición que yo tengo que tener. Y un tercero que encontré es imposición de manos. Entonces, pasa a veces. Hay personas que uno no necesita imponer manos para que hablen, pero otras sí. Hechos 8:15. Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, las formas, o más que el método, es que no quisiera llamarle método, porque el versículo 16 dice, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, le hablé de tres, hermano. Le hablé de tres para más o menos ir avanzando, en lo que veo aquí cuánto tiempo me queda. Entonces le hablé de tres, porque estas tres son parte de alguna disposición que yo tengo que tener. Por ejemplo, no las tengo ahí, pero le va a servir. Mire, yo no puedo aspirar a tener llenura si no tengo arrepentimiento. No sé si me doy a entender. Miren, todos nos vamos a equivocar, pero tiene que haber en nuestro corazón arrepentimiento. Sí, tiene que haber algo, porque mire, le digo algo. Si nosotros no sentimos arrepentimiento, hermano, hay que revisar. Hay que revisar. No sé por qué lo digo, pero le va a servir. Segundo, entre otros, miren, tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar la consagración. Tenemos que anhelar. Ahora, es bien importante el por qué yo anhelo la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué quiere usted andar hablando en lenguas ahí? Rambo, no, ya que me iba a decir algo que me van a regañar, pero ¿para qué quiere usted andar ahí en el nombre de Jesús y comienza a hablar en lenguas? ¿Para que sepan que usted habla en lenguas? ¿O para qué quiere profetizar? ¿O para qué quiere usted ser usado en sanidades, en señales, prodigios y milagros? Para que lo vean. Es que mire, el ego es difícil. Por eso Dios a muchos los contiene. Porque hermano, cuando le comienzan a decir a usted, hermana, como usted no hay dos, sale usted caminando en el aire ahí. No los que están acá, pero alguna, en otra iglesia de otra galaxia. Entonces tiene que haber santidad, tiene que haber consagración, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un corazón limpio, fíjese. Y si hay cosas que nosotros no podemos sacar de nuestro corazón, por lo menos el Señor tiene que tener o por lo menos nosotros tenemos que mostrarle al Señor que es que no podemos y no que no queremos. Sí, porque hay gente que no quiere, hermano. Hay gente que me dice, no, pastor, yo no puedo. No, no quiere. Sí, uno lo discierne. Dice, no, no quiere. Yo conozco casos, no de usted, pero conozco casos de personas que no quieren, hermano. Entonces, anhelan crecer en Dios, pero si tienen ese tipo de actitudes, entonces no va a pasar en la medida que el Señor quiere darle. Ahora, ¿por qué yo necesito el Espíritu Santo? Es decir, la llenura.
¿Por qué yo la necesito? Mire, la primera de ellas, para profetizar, hermano, Lucas 1:67. Y su padre Zacarías fue lleno, mire, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Bueno, ahí no le quise poner lo demás porque en este caso de Zacarías, usted sabe ahí que él tenía una promesa. Mire, aquí hay algo bien hermoso. Zacarías junto a Elizabeth servían al Señor, pero eran estériles, pero no dejaron de servir. Moraleja, no porque el Señor no le haya respondido, váyase de la iglesia. O perdón, corrijo, no porque el Señor no le haya respondido, no se vaya de la iglesia. Hay gente que prefiere y hay unos, vaya, se van de la iglesia y se van a otra, gloria a Dios, pero algunos se van del Señor, ese es el problema. Entonces, Zacarías, mire, qué lindo, Zacarías es un ejemplo. Zacarías, cuando estaba sirviendo, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces, si queremos profetizar, dejémonos llenar del Espíritu. Por ejemplo, una atmósfera en la iglesia. Cuando está la adoración, cuando está el cántico nuevo, en ese momento levante sus manos, métase en la atmósfera. Pero si usted está levantando sus manos pensando a qué horas termina el pastor, o hay mucho tiempo, tengo levantadas las manos, bájela si quiere, pero lo que le quiero decir es que su posición es buscando al Señor. Profetizar es alguien que habla inspiradamente de parte del Señor por el Espíritu Santo. Pero tiene que comerse el rollo. Es que mire, si usted anhela profetizar, no solo anhele la llenura, no solo anhele profetizar, que es la consecuencia de la llenura, sino que anhele leer la palabra, porque usted va a hablar la palabra. Usted no va a decir, así dice el Señor, en Semana Santa nos vemos allá en Santa Marta. No olvídese, olvídese, no, es la palabra del Señor. O sea, lo que vamos a profetizar es la palabra, que lo que uno hace es adornar la palabra con otras cosas para entendimiento. Pero la profecía es hombres y mujeres inspirados por parte del Señor mediante el Espíritu Santo, hablan la palabra. Eso es profetizar. Entonces, me gusta esa parte, fíjense, Zacarías y Elizabeth jamás dejaron de servir al Señor, lo siguieron amando, aunque eran estériles. Y nosotros somos muy dados, me voy a incluir, a reclamarle al Señor y decirle, Señor, yo te sirvo hace 20 años. Señor, yo voy a la iglesia, lo he dejado todo por ti y no me has dado eso que te estoy pidiendo. Sigamos sirviendo. Mire, Zacarías, le voy a dar una que le va a servir. Zacarías y Elizabeth, hasta donde yo sé, a menos que alguien me corrija, nunca se quejaron, nunca se quejaron. Sirvieron. Entonces, no se queje, sirva. Si usted estaba, mire, si usted estaba esperando una palabra esta noche, se la doy. No se queje, sirva. No se queje, crea. No se queje, acérquese al Señor. No se queje, arregle. Algo, a alguien le va a ayudar esta palabra. Entonces, ¿para qué necesito la llenura? Para profetizar. Acuérdese de algo. Hay un fluir profético, hay un don profético y hay un oficio profético. El fluir profético es el que sale dentro de una atmósfera profética como se da en la iglesia, por ejemplo. Entonces Dios le da una palabra, no tenga temor. Si Dios le da una palabra y no la quiere decir, dígasela a la pastora o me la dice a mí al final. Pastor, fíjese que el Señor me dijo esto y esto, por si le da pena. Segundo es el don profético, son las personas que reiteradamente profetizan. Y el oficio profético es cuando uno le reconoce, un ministro reconoce, el Señor le dice a uno, fulano de tal es un profeta, pero también uno mira las señales. Es que mire, no todo el que profetiza es profeta, ojo, ¿verdad? No le vaya a decir profeta al que profetiza. Tiene que haber un reconocimiento, un don, es un oficio, porque no solo es dar una profecía en la iglesia, es otras cosas y al final en alguna clase se lo voy a dar ahí. Entonces, ¿para qué necesito yo el don o la llenura del Espíritu Santo? Para profetizar, pero también sabe para qué, para que vivamos en una dimensión de cielos abiertos. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, perdón hermano, es que tengo la garganta un poquito ahí, difícil, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Mire, ¿qué pasó con Esteban? Usted conoce la historia. Y en el versículo siguiente dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Fijo, entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo,
fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de la diestra de Dios. Entonces, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, vemos la gloria de Dios en nuestra vida, en su casa, en sus necesidades que tenga, en su vida, en la familia, en los hijos, y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Y dijo, "He aquí veo los cielos abiertos". Entonces, la llenura del Espíritu Santo me sirve a mí para entender el lenguaje del cielo. La llenura del Espíritu Santo me sirve a mí para entender el lenguaje del cielo, cómo funciona el reino de los cielos. Para entender cuando dice el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, llenura. Es para entender eso. Entonces, anhele la llenura. La gente dice, Padre, en el nombre de Jesús queremos caminar en la dimensión de cielos abiertos. Sí, pero no tiene comunión con el Señor. Tal vez ahí que está orando, sí, pero no tiene comunión con el Espíritu. Mire, no necesariamente ore siempre, adore. Hay cantos que a uno, como dicen, le parten el corazón. Adore al Señor, adore, adore. No necesariamente tiene que pasar 2 horas ahí. Si lo hace, qué lindo. Adore al Señor, adore, adore. Enciérrese en su cuarto, arrodíllese y dígale, Señor, ponga su celular ahí, la música o algo, y adórese, métase en esa atmósfera. Se va a dar cuenta de que, es que miren, la gente piensa que cielos abiertos es que uno mira al cielo y de repente ve el trono de Dios. Qué lindo fuera. Pero ¿sabe qué? Cielos abiertos es entender el lenguaje del cielo, es entender cuando Dios habla, es ser sensible a lo que el cielo quiere para que hagamos en la tierra. Es ser sensibles a lo que el cielo quiere para su casa, para su vida, para su matrimonio, para sus hijos, para su trabajo. Está esperando una respuesta, llénese del Espíritu Santo. De ahí va a venir la respuesta del mismo cielo. ¿Para qué yo necesito la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué, qué gano yo con eso? Mire, porque somos hasta a veces bien exigentes, ¿va? Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra? Yo necesito llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para profetizar, pero también para caminar en una dimensión de cielos abiertos. ¿Para qué me sirve a mí la llenura del Espíritu Santo? Para tener capacidades especiales. Yo les hablaba de esto el domingo, es algo hermoso, ¿no? Éxodo 31:3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. La promesa del Padre en el Antiguo Testamento es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Aquí está hablando de Besaleel. Si usted lo lee en el contexto, habla de Besaleel y más adelante dice, habla de Aholiab y de como de 70 más que puso. Creo que me equivoco en el número, pero puso a muchos que tenían conocimiento y también le dio esta sabiduría. Entonces, mire, cuando yo me lleno del Espíritu Santo, cuando busco su llenura, cuando soy lleno, cuando estoy pleno, repleto, para que lo entendamos mejor, entonces el Espíritu Santo, ¿cuáles son mis señales? Tengo sabiduría, tengo inteligencia y tengo conocimiento. ¿Se acuerda? Mire, Dios da llaves, esta es una llave. Mucha gente pide sabiduría. Bueno, esta es una llave. Mucha gente quiere conocimiento. Aquí está la llave. Sí, podemos adquirir conocimiento en el mundo, pero conocimiento de Dios aquí está. Mucha gente quiere inteligencia. Bueno, aquí está la llave. Como aquella del temor que les enseñaba Eclesiastés 2:26, cuando dice que el que teme a Dios, dice que Él le da sabiduría, conocimiento y gozo. Ahí hay otra llave. Temer a Dios me da una llave de sabiduría, conocimiento y gozo. Llenarme del Espíritu Santo me da otra llave de que de sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y mire lo lindo, hermano, en toda clase de arte. Es que aquí no dice, no, solo vas a aprender a hablar en lenguas. Mire, entonces no limitemos al Espíritu Santo. Ese es el regalo más hermoso, gracias. Ese es el regalo más hermoso que podemos tener. No limitemos al Espíritu Santo. No solo digamos, no, yo quiero la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu para hablar en lengua. No, para profetizar. No, no. Mire todo lo que hace el Espíritu Santo. Nos da capacidades especiales en conocimiento, en toda clase de arte. Y mire lo que dice, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el labrado de piedras, para engaste, en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Si usted trae todo esto a la actualidad, son habilidades como de un arquitecto, fíjese, de un ingeniero civil, de un maestro de obra, de esos buenos.
Sí, porque hay unos que no son buenos. Bueno, de esos no hay acá. Ya me metí a líos ahí, pero ¿sabe qué? Para hacer, mire, a elaborar diseños. Entonces, cuando yo me lleno del Espíritu Santo, una de las cosas que hace, entre otras, entre muchas, es que me da capacidades especiales. Mira, hay gente que a mí me da pena porque hay gente que no solo limita a Dios, sino que se limita a ella. Ay, no, es que por eso sáquese, yo no sé por qué, hermano, lo he visto hasta en películas, cuando hablan de matemáticas, la gente se pone así como que le estuvieran hablando del anticristo, hermano. No, es que yo para las matemáticas no sirvo. Bueno, ya no va a servir. Hay gente que le hablan de matemáticas. No, yo para los números soy malo. Va a seguir siendo malo. Hermano, y Dios no nos puede dar una inteligencia superior. Si Él es el dueño del oro y la plata, Él es el que elabora diseños. Hermano, si se lo dio a Joliab y a Bezaleel, y después le dio a muchos más. Entonces, ¿qué hizo Dios? Potenciar las habilidades que ya tenía. Entonces, si usted tiene una habilidad, eso es su semilla. Entonces, Dios se la puede potenciar y darle cosas nuevas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? En la actitud que tenemos. Si nosotros somos negligentes con lo que Dios nos ha dado, no vamos a tener nuevas cosas, aún siendo llenos del Espíritu Santo. Mire, anhelemos, hermanos. Yo digo, Señor, gracias. Yo les he contado de los testimonios que he recibido, han sido como dos, pero el que a mí me impresionó fue uno. Estando en Honduras hace muchos años, yo le he contado de un caso de una hermana. Fíjese que ella tiene dos hijos, ya son hombres, pero uno de ellos en ese entonces era un niño y el niño nació con alguna discapacidad. Era un niño especial, es un niño especial todavía. Entonces ella no podía trabajar, porque tenía que dedicarse a su niño. El esposo trabajaba y ahí más o menos iban saliendo. Dice que un día la fuimos a visitar y a mí el Señor me puso en el espíritu que le dijera eso, que Dios le daba capacidades especiales. Hermano, esa mujer, no sé si seguirá, creo que le perdimos la pista, pero esa mujer es que sonó bien pesado. Esa hermana, ¿sabe qué hizo? Dios le dio tanta capacidad que después exportaba, exportaba producto, manualidades que hacía, hermano. Dios le habilitó, fíjese, le abrió, como dicen, en los cielos. Entonces, ¿por qué usted se limita? ¿Por qué no decirle, Señor, aquí están mis... Es que no es cuestión de edad, no es cuestión de edad, es cuestión de actitud. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega, si usted es diligente, lo va a hacer más diligente. Si usted es negligente, que espero que no, le va a cambiar la mentalidad, pero yo tengo que querer, ¿se da cuenta? Por eso Dios pone el querer como el hacer, porque hay gente que no quiere ni hace. Entonces, elaborar diseños, hermano, que en el nombre de Jesús el Espíritu nos habilite para elaborar nuevos diseños, para trabajar, para ideas nuevas, trabajar en oro, plata. Es decir, esto es una muestra, pero Dios puede, Dios no tiene techo, entonces no le ponga techo a lo que Dios le quiere dar. Si usted está pensando, porque siento que por ahí hay alguien que se quiere retirar de trabajar y poner una empresa o algo, bueno, pídasela a Dios antes. Dígale, Señor, pero llénese del Espíritu Santo para que se pueda hacer. ¿Para qué yo necesito ser lleno del Espíritu Santo? Para recuperar la visión. Hechos 9:17. Ananías fue y entró en la casa. Y después de poner las manos, mire, se imponen las manos en algunos casos. Después de imponer las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermano, no solo, mire, el Espíritu Santo cuando nos llena, no solo nos da profecía, es decir, no solo profetizamos, no solo tenemos cielos abiertos, también nos da capacidades especiales, pero también nos ayuda a recuperar la visión. Y mire lo que dice el versículo 18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Este es Pablo, perdón, el apóstol Pablo. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Le pido algo. Si usted, por ejemplo, no tiene visión clara o no tiene una visión clara, es más, le puede sanar el Espíritu Santo sus ojos. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano? Si yo tuve un abuelo, bueno, el abuelo de mi esposa, el abuelo murió de 90 y pico de años y miraba bien, miraba mejor que cualquiera. ¿Y por qué nosotros no podemos tener salud en nuestros ojos?
pero también salud emocional y salud en nuestra visión. Hermano, Pablo, ¿quién era Pablo? Imagínense, el apóstol Pablo, Dios lo utilizó de manera sobrenatural, pero para poder ser utilizado por el Señor necesito llenura del Espíritu Santo, pero también recuperar la visión. ¿Qué quieres hacer para el Señor? ¿Qué quieres hacer para tu vida? ¿Qué quieres hacer para tu casa, para tu familia? Es bien importante esto. Entonces, cuando llega el Espíritu, quita todo. Quita ataduras, nos da libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Eso es llenura. Entonces, si usted no se siente libre es porque no tiene llenura o porque usted se ha limitado. Ese es el problema. Entonces Pablo le quitó las escamas. Que en el nombre de Jesús esta noche caigan todas esas escamas. Voy corriendo porque le quiero dar unas dos más. Dominio propio, Efesios 5:18. No se embriaguen, pues no se podrán controlar. Esta versión en la Reina Valera dice que no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, mas hay llenos del Espíritu Santo. Entonces es una ordenanza del Señor. No se embriaguen, pues no se podrán controlar. ¿Sí? Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. Hermano, hay gente que tiene baja su resistencia, más, así se dice, creo, ¿verdad? La resistencia al alcohol. Hay gente que con solo el olor se marea. Entonces aquí sabe que nos está diciendo el Señor, si te embriagas con vino o con alcohol, vas a perder el control. En cambio, deja que el Espíritu Santo tome control. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma control, tenemos dominio propio. Entonces se da cuenta para qué es importante la llenura, para tener dominio propio. ¿Quiere usted vencer una tentación? Llénese del Espíritu. ¿Quiere vencer el pecado? Llénese del Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo nos llena, inmediatamente nos avisa, no, por ahí no, no te vayas por ahí, no des aventón. Un consejo, si usted tiene carro, hermano, no lleve mujeres solo, a un varón. O usted, hermana, con todo respeto lo digo, hermana, si usted tiene carro, no lleve varones sola ahí, por muy amigo que sea o por muy conocido de su esposo, no lo lleve. Me metí al lío, ¿va? No hagan cosas buenas que parezcan malas. Dominio propio, dominio propio. Y así hablarán entre ustedes. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Una evidencia que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y que Él nos controla es que hablamos con salmos e himnos. Hermano, esto no es que usted le va a decir, mi amada, tráeme la arepa o tráeme, qué sé yo, el jugo de naranja. No es que le va a cantar, hermano. No. Bueno, si usted lo hace ahí, qué bueno. ¿Sabe qué es esto? Que su forma de hablar cambia. Porque cuando nosotros adoramos, cuando cantamos al Señor, adoramos. Entonces cambia su vida. La llenura del Espíritu Santo cambia su vida. Y cantos espirituales, mire, y elevarán al Señor alabanzas y cantos de... Entonces, ¿qué pasa? Después de que seamos, bueno, no que seamos, pero una persona, después de ser carnal, cuando se llena del Espíritu Santo, se vuelve espiritual. Entonces, todo lo que piensa, todo lo que oye, todo lo que dice y todo lo que está en su corazón es controlado por el Espíritu Santo, se llama dominio propio. También le darán gracias siempre, esto es lo más importante, cuando somos agradecidos le vamos a dar gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, aquí viene la prueba de fuego. Sométanse unos a otros. Hermano, es que yo iba a decir somátanse, porque algunos se somatan ahí. Le digo algo, algunos somatizan su cuerpo, porque viven con enfermedades que no existen. Quieren llamar la atención. Por algo lo estoy diciendo, le va a servir. Sométanse unos a otros por respeto a Cristo. La llenura del Espíritu Santo, ¿qué nos hace? Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de adorar, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestro corazón y nos enseña a someternos. ¿Qué es someternos? Reconocer autoridad y reconocer que a veces nos equivocamos y tenemos que pedir perdón, pero que también de la otra parte se equivocan y ellos también van a pedir perdón en el nombre de Jesús. Le voy a dar este último, autoridad espiritual. Entonces, la llenura del Espíritu Santo lo que trae es autoridad espiritual, hermano. Hechos 13:9. Entonces, Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, ahí es Bar Jesús, que está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Aquí está hablando de Bar Jesús. Entonces, hermano, Bar Jesús era alguien que estaba por ahí. Le digo algo, fíjense, yo quisiera
Quisiera tal vez, solo déjenme ver cuánto me queda. Vamos a ver, uno, dos. Se lo voy a dar rapidito, pero le quiero contar algo aquí que le va a servir. Mire, no se meta a hacer cosas si usted no está bien delante de Dios. Este es un consejo que le doy a la iglesia y a los que no están en la iglesia. Bueno, todos somos de la iglesia de Cristo, ¿ok? Mire, no se meta a hacer cosas en el Señor si usted no está bien delante de Él, y mucho menos si no ha sido lleno del Espíritu. Espere la habilitación. Hay gente que le fascina, por ejemplo, andar echando fuera demonios. Tenga cuidado porque se puede ver afectado por uno de ellos. Mire, aquí la historia cuenta que andaba Bar Jesús y estaba el procónsul, ahí estaba el procónsul Sergio Paulo. Pero el procónsul Sergio Paulo se había dado cuenta de que Pablo andaba por ahí y él lo quería escuchar porque es este Bar Jesús, que ahí se llama, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre ahí, no recuerdo en este momento, pero era Bar Jesús. Dice que Bar Jesús lo que hizo fue, permítame, aquí está, tu hijo del diablo, por ahí está el nombre de él. Si alguien lo pone por ahí para que los demás enteren. El caso es que Bar Jesús estaba oponiéndose a la fe del cristianismo en Sergio Paulo, que era el procónsul de esa ciudad. Creo que era Jerusalén, si no me equivoco. Entonces llega el apóstol Pablo y comienza a hablarle de Cristo, comienza a darle las buenas nuevas al procónsul. Entonces Bar Jesús estaba estorbando. Entonces él tomó autoridad y le dijo, Saulo, llamando también a Pablo, llamado Pablo lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros a veces no tenemos autoridad porque no tenemos intimidad con el Señor. Mire, si nosotros no sembramos en la palabra, eso va con nosotros los ministros. Si nosotros no sembramos en la palabra, siendo ministros u ovejas, si nosotros no sembramos en la oración, no vamos a cosechar. Es que fíjese que la unción, algunos tienen una habilitación especial de parte del Señor, producto de la necesidad. Pero le digo algo, no vaya a hacer nada si usted no va lleno del Espíritu. Hermano, si va a ir a una liberación o va a ir a orar por un enfermo, ore, por lo menos. No vaya a orar allá en la oración que va a hacer, no, ore. Porque a veces el Espíritu Santo quiere darnos instrucciones especiales. A veces el Espíritu Santo quiere darnos instrucciones especiales, pero nosotros no entendemos. Es que mira, el mundo espiritual no es como el mundo secular. No, el mundo espiritual es diferente porque son principios. Tal vez le doy dos más corriendo porque este me interesa, hermano, este más, servicio en la obra. Entonces el Espíritu Santo nos llena para servir. Por lo tanto, hermanos, seleccionen de entre ustedes a 7 hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, y que gocen de buena reputación, y pongámoslo al frente de este trabajo. Mire, yo eh, le hablo a nuestra gente, la que nos ayuda en la obra, los cuales bendigo y que en el nombre de Jesús el Señor les multiplique al ciento por uno todo lo que hacen por la obra del Señor. No por nosotros, sino que por el Señor. Fíjese que no lo digo por ustedes, sino que lo digo porque lo vi en otro lugar. Lo vi en otro lugar, no en el nuestro, ¿verdad? Claro. Fíjese que mire, cuando fue en otra iglesia donde fuimos a predicar, a mí me gusta caminar, me gusta ver cómo está el ambiente, pero me llamó la atención, yo vi que estaba un servidor como, tenía el rostro como desencajado. Y yo dije, algo le pasa. Entonces yo me acerqué, entonces vi dos casos, vi a él que estaba desencajado y yo me acerqué y yo discerní por el espíritu que estaba atravesando una situación difícil, pero ahí estaba. Entonces él estaba dándole la ofrenda al Señor, sirviendo. Entonces yo solo me acerqué y le dije, sabes, lo que estás haciendo es la ofrenda que Dios va a honrar. Y se puso a llorar. Pero le cuento el otro lado, que fue el más difícil, tal vez. Hermano, en ese no me metí ni le dije nada, por respeto, ¿verdad? Porque uno tiene que respetar la autoridad que hay ahí en esa iglesia, incluso un diácono, hay que respetarlo, hermano. Si a uno le dicen, vaya por allá, uno tiene que irse por allá. Bueno, pero mire, el otro caso es que yo lo miraba molesto al servidor. Dije, yo, algo le pasó. ¿Usted sabe qué le pasó? Que en el trayecto de su trabajo acá, algo pasó, hermano. Y se molestó y se peleó hasta con la esposa.
Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando usted vaya a servir el sábado, por ejemplo, o trate esa semana de no contaminarse con nada. Porque cuando nosotros vamos a servir un domingo, imagínese, y se discute con su esposa, ya echó a perder todo, porque usted va a ministrar lo que tiene. Es que es bien delicado, hermano. Mire, esto es bien delicado. No crea que usted llega, hermano, que Dios le bendiga, cha, cha, cha. No, usted da lo que tiene. Y podemos, le digo, porque comienza también con los ministros, podemos ser irresponsables nosotros, ministrando en el altar, y sabemos nosotros que hay un lío en el corazón. Mire, tenga la valentía, se lo pido de parte del Señor. Si alguna vez usted llega a servir y usted sabe que peleó, que discutió, mejor diga, a la pastora o a su servidor, pastor, ore por mí. Me peleé con mi esposo o me peleé con mi esposa o discutí con alguien por allá. Ore por mí. Es mejor así, porque le digo algo. Cuando el servidor, por muy bien que haga su servicio o porque está ahí, le puede salir lepra. Y la lepra es espiritual. Tenemos es que esto es bien delicado, hermano. Mire, si ellos, que Hechos 6:3 dice, seleccionen entre ustedes, o sea que no es que iban a decir, vení vos. Por eso necesitamos llenura. Un consejo, conságrese, no solo para servir, sino que para caminar con el Señor. El último que le iba a dar era este, mire, hoy sí lo dejo en paz. Perdón que me salió ahí. El gozo. Dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué gozo? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, mire, esto es algo tremendo. El gozo me llena, es la fortaleza que Dios me da. Y eso me abre la puerta para ser lleno, perdón, del Espíritu Santo. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo mis hermanos. Que en el nombre de Jesús, Padre, ahí donde está usted, si tiene fe, cierre sus ojos y sea lleno del Espíritu Santo. Padre, niños, jóvenes, ancianos, todos los que estamos aquí, Señor, incluso los que van a ver este mensaje de manera posterior, que en el nombre de Jesús seamos llenos del Espíritu Santo. Aquel Señor que ha anhelado ser lleno del Espíritu Santo, que en este momento, Señor, se lo puedas conceder, por favor, en el nombre de Jesús. No solo para hablar en lengua, Señor, sino no solo para recibir todos los dones que les quieras dar, no, Señor, sino que para poder profetizar, Señor, para poder llevar tu mensaje, para poder hablar con denuedo, para poder tener autoridad espiritual, Señor, para servir en la obra, para tener dominio propio, Señor, para poder recuperar la visión familiar, personal y ministerial, para tener capacidades especiales, Señor, para vivir con una dimensión de cielos abiertos, que venga de parte tuya en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Reciba de parte del Señor, reciba la promesa del Padre, que es la llenura del Espíritu Santo, y reciba llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Recíbalo ahí donde está, recíbalo, el que tiene fe, al que cree todo lo es posible. Que en el nombre de Jesús se derribe todo paradigma, se vaya toda enfermedad, todo prejuicio, todo impedimento, en el nombre de Jesús es quitado. Que usted reciba sanidad interior en su corazón, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, pero que en el nombre de Jesús reciba la llenura del Espíritu Santo. Oh Señor, gracias Espíritu Santo. Reciba ahí donde está, reciba en el nombre de Jesús. Sabe, el Espíritu Santo lleva consuelo, lleva dirección, Él sabe lo que va a hablar y Él sabe lo que va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Alguien mañana creo que va a hacer algo. El Espíritu Santo le va a indicar qué hacer. Él va a hablar por usted, alguien de los que están acá. Mañana le toca hablar algo, hacer algo ahí. El Espíritu Santo lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Llenura, Señor, llenura para ser mejores hijos, para ser mejores ministros, para ser mejores padres, para ser mejores esposos, pero sobre todo, Señor, para amarte más cada día. Que tu presencia nunca nos falte, Señor, que nunca nos falte la palabra, que nunca nos falte la fe, que nunca nos falte el gozo y que nunca nos falte la llenura y dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano, les bendigo. En el nombre de Jesús les recuerdo a los hermanos de la iglesia, mañana tenemos a las 8. Vamos a hacer la reunión de trabajo en relación al servicio. Ahí nos conectamos. Ahí les envío el link. Bueno, les bendigo, hermanos. Que en el nombre de Jesús sean benditas su casa, su familia, la labor de sus manos. En el nombre de Jesús. Bendiciones.